Berlín, enero de 1945. Las sirenas antiaéreas aúllan sobre la ciudad por tercera vez en 24 horas, pero en el búnker de la Cancillería del Reich, Adolf Hitler apenas levanta la vista del mapa extendido ante él. En la superficie, los reflectores barren cielos vacíos mientras los cañones antiaéreos disparan esporádicamente, sabiendo que el gesto es inútil. Los bombarderos estadounidenses vuelan a 8.500 metros, muy por encima del alcance efectivo de los pocos proyectiles que quedan. Los cazas de la Luftwaffe están en tierra, sus tanques vacíos, sus pilotos muertos o demasiado inexpertos. Las manos de Hitler tiemblan mientras mueve bloques de madera por el mapa, representando ejércitos que ya no existen. Cuando un ayudante entra con el informe de daños, Hitler lo rechaza sin leerlo. ¿Dónde está Göring? ¿Dónde está la Luftwaffe que se suponía haría de nuestras ciudades fortalezas? La pregunta flota sin respuesta porque todos conocen la verdad. La Luftwaffe ha desaparecido. Las ciudades están desnudas bajo bombarderos aliados que vienen de día y de noche, en formaciones tan vastas que oscurecen el cielo, soltando sus cargas con impunidad. El colapso de las defensas aéreas alemanas fue una desintegración progresiva que Hitler presenció, negó y contra la que se enfureció, aunque sus decisiones aceleraron la catástrofe en casi cada momento. A principios de 1942, cuando los bombarderos británicos comenzaron a aparecer sobre las ciudades alemanas, la confianza de Hitler permanecía absoluta. Hermann Göring había prometido que las defensas del Reich eran impenetrables. Ese sistema era formidable, con baterías antiaéreas rodeando las ciudades y cazas nocturnos equipados con radar. Durante la batalla del Ruhr en 1943, las pérdidas de la RAF a veces excedían el 5% por incursión, pero Hamburgo también ardió y 40.000 civiles murieron. Cuando Hitler recibió los informes, parecía más preocupado por el fracaso en detener las incursiones que por las víctimas. ¿Por qué no fueron interceptados?, exigió en agosto de 1943, su voz elevándose. Tenemos cazas, tenemos artillería antiaérea. ¿Por qué llegan a sus objetivos? La respuesta era compleja, pero Hitler prefería explicaciones simples que asignaran culpas. Los británicos usaban nuevas tácticas, lanzando tiras de papel aluminio que cegaban el radar alemán y venían en corrientes de 600 o 700 aviones, abrumando las defensas. Hitler escuchaba estas explicaciones como excusas. En su mente, la Luftwaffe fallaba porque sus comandantes carecían de voluntad, no porque el enemigo hubiera logrado superioridad técnica. Albert Speer escribió más tarde sobre la relación del Führer con la realidad durante este periodo. Tenía una habilidad extraordinaria para escuchar solo lo que confirmaba sus preconceptos. Los informes de interceptaciones exitosas lo animaban durante horas, mientras que los informes de ciudades, ardiendo, serían descartados como derrotismo. A fines de 1943, los estadounidenses se unieron a los británicos en la destrucción sistemática de las ciudades alemanas, volando de día en formaciones protegidas por su propia potencia de fuego. El B-17 Fortaleza Volante llevaba 13 ametralladoras y podía absorber un daño tremendo. Adolf Galland, el general que comandaba las fuerzas de cazas, entendía lo que se necesitaba. La Luftwaffe debía concentrar sus cazas, atacar en números abrumadores y aceptar pérdidas graves para romper las formaciones antes de que alcanzaran sus objetivos. Pero esta estrategia requería más cazas, mejor entrenamiento y combustible. Hitler rechazó este enfoque. Cada bombardero que llega a Alemania es un fracaso, le dijo a Galland. No permitiré que nuestros cazas permanezcan inactivos mientras caen bombas sobre trabajadores alemanes. Galland intentó explicar que este enfoque garantizaba la derrota, pero Hitler no quería escucharlo. La relación entre Hitler y Göring había comenzado a deteriorarse. Durante años, Göring había sido el confidente más cercano de Hitler, pero a medida que la guerra aérea se volvió contra Alemania, su presencia en el cuartel general se volvió menos frecuente. Se retiró a su finca, entregándose a la morfina y la negación. Los comentarios de Hitler sobre Göring se volvieron cada vez más amargos. Sin embargo, no lo removió ni reestructuró el comando de la Luftwaffe, porque admitirlo sería reconocer que su juicio había sido erróneo.
La crisis llegó a un punto crítico en febrero de 1944 durante la Gran Semana. Las incursiones llegaban día tras día, protegidas por cazas de largo alcance. El P-51 Mustang había entrado en servicio, un caza con alcance para escoltar bombarderos hasta Berlín y regresar, superando a los mejores interceptores alemanes. La Luftwaffe fue destrozada. En 6 días, las fuerzas de cazas alemanas perdieron más de 300 pilotos muertos o gravemente heridos. No eran novatos, sino veteranos con 20, 30 o 50 victorias. Su pérdida fue catastrófica. Hitler recibió los informes y su rostro enrojeció de ragia. Esto es sabotaje. La Luftwaffe está traicionando al pueblo alemán. Lo que Hitler no captaba era que las matemáticas de la guerra aérea se habían vuelto imposibles para Alemania. Para mediados de 1944, los aliados podían poner 2.000 bombarderos pesados sobre Alemania en un solo día, protegidos por más de 1.000 cazas. Alemania producía más de 3.000 cazas por mes, pero la producción no significaba nada sin combustible o pilotos entrenados. El programa de entrenamiento había colapsado. Los nuevos pilotos llegaban con menos de 200 horas de vuelo comparadas con las 400 o 500 horas de los pilotos aliados. Morían en su primera o segunda salida de combate. Galland intentó explicar esto a Hitler en mayo de 1944, trayendo gráficos de horas de entrenamiento, asignaciones de Mindoven, combustible y tasas de pérdida. Mein Führer, estamos enviando niños al combate contra veteranos en aviones que apenas saben volar. Esto no es cuestión de coraje o voluntad, es matemática. Hitler cuestionó la lealtad de Galland. Suenas como un derrotista, general. Quizás has perdido tu coraje para el combate. La situación del combustible destruyó las defensas aéreas alemanas más que cualquier otro factor. Para fines de 1944, el bombardeo aliado de plantas de combustible sintético había reducido la producción a una fracción de sus niveles anteriores. Los cazas permanecían en los aeródromos completamente armados, mientras sus tanques permanecían vacíos. Los vuelos de entrenamiento se volvieron imposibles. La solución de Hitler fue típica. Negó su existencia, culpó a saboteadores y exigió que su voluntad superara la realidad material. La situación con los cazas a reacción ejemplificó la desastrosa intervención de Hitler. El Me-262, el primer caza a reacción operacional del mundo, era más rápido que cualquier avión aliado y fuertemente armado. Galland lo vio como el arma que podría restaurar algún equilibrio en la guerra aérea. Cuando Hitler vio el Me-262 en noviembre de 1943, preguntó si podía llevar bombas e inmediatamente ordenó que se desarrollara como bombardero en lugar de caza. Esta decisión retrasó su despliegue como caza por meses. Cuando entraron en combate a fines de 1944, demostraron ser tan efectivos como Galland había predicho, pero era demasiado tarde. En el búnker durante esos meses finales, los comentarios de Hitler se volvieron cada vez más divorciados de la realidad. Hablaba de armas secretas que restaurarían la superioridad aérea, de cazas a reacción que existían solo en pequeños números, de combustibles milagrosos que de alguna manera se producirían. Speer, visitando el búnker en marzo de 1945, encontró a Hitler estudiando mapas de las defensas aéreas de Berlín. Pero Speer conocía la verdad. La mayoría de esas baterías no tenían munición. La mayoría de esas estaciones de cazas no tenían aviones o tenían aviones sin combustible. Los mapas mostraban lo que Hitler quería que existiera, no lo que realmente existía. Los reflectores aún barrían el cielo sobre Berlín la noche del 30 de abril de 1945, pero no iluminaban nada excepto humo y ceniza cayendo. Los cañones antiaéreos estaban silenciosos, su munición agotada días antes. Los cazas de la Luftwaffe estaban en tierra, destruidos o dispersos sin combustible y sin esperanza. Hitler pasó sus últimas horas enfurecido por la traición de la Luftwaffe, por la cobardía de Göring, por el fracaso de los cazas alemanes para detener los bombarderos enemigos. Nunca entendió o admitió que los cielos desnudos sobre las ciudades alemanas eran su creación, el resultado de sus decisiones, su interferencia, su negativa a enfrentar la realidad, hasta que ya no pudo ser negada.